Muy buenas tardes a todos. Tenemos ya 77 participantes, 80 personas en la sala con Alejandro Ortiz, uno de los expositores que se encuentra en Monterrey. Marta Rocamora está en Bogotá en asuntos de trabajo con Marfil, donde ella es una ejecutiva, y yo, Horacio Ruiz, en Miami. Les damos todos la bienvenida y siempre agradeciéndole su participación en estas sesiones del Centro Digital de la CIP. El tema de hoy, ya lo conocen, ha llamado mucho la atención. Tenemos a más de 320 personas inscritas, así que esperamos alcanzar más de 100 participantes a lo largo de la sesión. Alcanzar audiencias orgánicas con las últimas actualizaciones de AMP y SEO. Mucho se habla de Google AMP, que es un tema muy difícil para muchos diarios. No es así de fácil de descargar algo y ya. Mucha gente tiene dificultad para tratar de aprender un poco. Es que estos dos señores nos están ayudando y yo les aconsejo poner mucha atención. Al final, como siempre, hay una sesión de preguntas y respuestas. Dejo con ustedes enseguida a Marta para que comience la presentación. Adelante, Marta. Vale, bueno, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estéis. Gracias por la presentación, Horacio, y gracias a la CIP por darnos la oportunidad de una vez más organizar este webinar. Y obviamente gracias a todos los aquí presentes por asistir al webinar sobre cómo alcanzar audiencia orgánica con las últimas actualizaciones de AMP y de SEO. Como me ha presentado Horacio, mi nombre es Marta, soy gerente de alianzas estratégicas en Marfil para la TAM. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector de la tech y también me gustaría comentar, como ya ha comentado antes Horacio, que aunque soy natural de Barcelona, de España, actualmente estoy residiendo en Bogotá, porque hace unos meses Marfil abrió la primera oficina en Latinoamérica, en Bogotá. Así que estoy liderando desde Bogotá todo lo que es el área de ventas y cliente, ¿de acuerdo? Así que Marfil cada vez crece más y actualmente tenemos sede, como lo he comentado, en Bogotá, en Nueva York y en Barcelona. La razón por la cual nos estamos expandiendo es porque queremos estar más cerca de donde se encuentran nuestros partners, ya que gracias a ellos hemos logrado alcanzar más de 1 billón de lectores mensuales y estos son solo algunos de nuestros partners con los que actualmente estamos trabajando. La verdad es que queremos seguir sumando muchos más. En Marfil, para quien no nos conozca, llevamos ya más de 8 años trabajando en la industria de medios y estamos a punto de llegar a la cifra mágica de los 200 empleados. Durante estos 8 años, el sector, como muchos de vosotros sabréis, ha vivido muchos cambios y tenemos a un producto que también ha ido evolucionando junto a estos cambios. Y es que Marfil, para quien no nos conozca, nació con el objetivo de mejorar lo que es la experiencia de lectura en móvil, para ofrecer a los medios un producto que consiguiera retener a sus lectores en móvil a través de una navegación rápida e intuitiva. Nacimos con el objetivo de especializarnos en mejorar la performance móvil y a partir de la relación con nuestros partners empezamos a explorar también otras áreas que también veíamos que había una necesidad de mejora, como por ejemplo el área de la monetización. Así que Marfil también es monetización. La clave es conseguir incrementar ingresos sin perjudicar la experiencia del usuario. Algo que para algunos resulta imposible, nosotros queremos demostrar que es posible. Así que como empresa decidimos empezar a profundizar en el mundo de la publicidad programática. La idea es conseguir rentabilizar de forma más inteligente y efectiva el inventario de publicidad programático. Es así como terminamos pudiendo ofrecer un nivel de sofisticación en la configuración publicitaria muy difícil de replicar a día de hoy. Y Marfil a día de hoy también es audiencia y es el motivo del webinar de hoy. Y es que durante estos últimos años hemos visto como varios de nuestros partners, además de incrementar métricas de engagement, de monetización, conseguían también mejorar su posicionamiento en Google y alcanzar un número récord de tráfico. Hasta que hace un tiempo decidimos, en vez de recibir estos números de forma, en vez de recibir estos números, hacer un approach más proactivo y empezar a profundizar más en cómo podíamos ayudar a la totalidad de nuestros partners a crecer más su audiencia orgánica. Así que creamos un departamento para ello y así ayudar a crecer todavía más a nuestros partners.
Así que estos servicios han terminado formando parte de la oferta de servicios de Marfil. Los tres conceptos, como veréis, están muy interconectados y justamente por esta razón cada vez más en Marfil nos referimos a una plataforma, ¿no? Porque son varias las áreas en las que podemos ser de ayuda. Sin embargo, como ya he dicho antes, el motivo de la charla de hoy es justamente profundizar un poquito más sobre uno de estos tres aspectos, que es el de audiencia. Así que en el webinar de hoy hablaremos sobre los aprendizajes de que hemos experimentado sobre cómo conseguir incrementar tráfico orgánico. Aprendizajes de los que varios de nuestros publishers se han visto beneficiados, como es el ejemplo de ABC Noticias, una publicación local mexicana que al activar Marfil consiguió aumentar su tráfico orgánico y ellos mismos, o su representante, Alejandro Ortiz, al final del webinar nos presentará algunos de sus resultados. Antes de darle el turno de palabra a Alejandro, Digital Growth Manager de ABC Noticias, vamos a analizar tres aspectos que es importante considerar para alcanzar audiencias orgánicas, ¿de acuerdo? En primer lugar, creo que es interesante entender cuál es el estado actual y cambiante del SEO y cómo este debería afectar las futuras estrategias. En segundo lugar, entender a qué nos referimos cuando realmente estamos hablando de optimizaciones de SEO técnico, ¿no? Una cosa es la parte de contenido y la otra es la parte de SEO técnico. ¿Qué es a lo que nos referimos? Que aquí es donde digamos que entraría la parte de trabajo de Marfil. Y en tercer lugar, cómo AMP es clave para mejorar la performance y cómo podemos sacar el máximo provecho de la implementación de AMP. Así que empecemos por entender qué es el SEO de hoy en día. Para muchos publishers, esta es la mejor definición de SEO. Hasta podríamos encontrar varios medios que sostienen una versión de Blackmagic, ¿no? Sin embargo, nosotros preferimos la siguiente definición. El SEO, la verdad es que es algo mucho más sencillo. Es la forma de demostrar a los buscadores lo que los usuarios realmente están buscando. Y es que lo principal es centrarnos en los usuarios. Tened en cuenta que el SEO ha evolucionado porque la forma en la que los usuarios buscan contenido ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo a través de la erupción del móvil, de la navegación móvil. Y es que los expertos en SEO suelen comparar el SEO del pasado con el salvaje oeste, porque se podía aplicar un poco la regla del todo vale, ¿no? Y porque básicamente, aunque el contenido no fuese bueno, si eras buena en SEO, era fácil posicionar mal contenido en la primera página de resultados de Google, sin importar la relevancia ni la cantidad de ese contenido. Por ejemplo, antes era más importante tener cantidad de contenido en lugar de calidad, cuando ahora lo más importante, sin duda alguna, es la calidad. O rellenar la página de keywords, entrar en la dinámica de los backlinks. La verdad es que todas estas técnicas ya no funcionan, porque el cambio en SEO ha llegado a partir de la voluntad de adaptarse a cómo los usuarios están buscando. O sea, es la necesidad de satisfacer la búsqueda del usuario. Esta es la razón del cambio principal. Entonces, a continuación vamos a analizar en detalle en qué pilares fundamentales se basa el SEO en la web de hoy. Estos tres son los pilares clave del SEO actual. A continuación vamos a analizar cada uno de ellos. Primero hablaremos de User Intent, o lo que es lo mismo, la intención de búsqueda del usuario. En segundo lugar hablaremos sobre el EAT, del que tanto se ha hablado, o sea, cómo los usuarios o cómo los buscadores perciben nuestro contenido, ¿de acuerdo? Y por último, sobre algunos ejemplos de optimizaciones técnicas que son necesarias. Empezaremos entonces analizando la importancia de User Intent, o como he dicho antes, lo que es lo mismo, la intención de búsqueda del usuario. Una de las cosas más importantes con las que quiero que se queden de este webinar es la siguiente. Olvídense de las keywords y focalícense en lo que es el User Intent. El User Intent es lo que definimos como lo que un usuario quiere encontrar cuando realiza una determinada búsqueda, ¿de acuerdo? Las keywords no nos tenemos que ignorarlas, pero son solo una herramienta. El User Intent es lo que realmente hay detrás de la keyword. Tened en cuenta que Google se está esforzando constantemente para mejorar su servicio y para comprender qué es lo que el usuario realmente quiere ver cuando realiza una búsqueda. Antes, para Google era mucho más difícil comprender al usuario y era mucho más fácil engañar al buscador, como le he dicho antes, sin la necesidad de tener contenido bueno. Actualmente, la capacidad de determinar lo que quiere encontrar una persona cuando emplea una palabra clave es mucho mayor.
Google ha mejorado mucho y gracias a la capacidad de comprender mejor el contenido de una web a nivel semántico y el tracking que Google realiza sobre el comportamiento de los usuarios, se obtienen resultados mucho más relevantes que hace un tiempo. Y todo esto es debido al user intent. Entonces, una de las preguntas que nos tendríamos que hacer todos es cómo se optimiza el contenido en función de la intención de búsqueda. A continuación veremos algunos ejemplos. Una de las recomendaciones es que antes de empezar a escribir cualquier pieza, primero es importante buscar contenido similar y analizar por qué Google lo posiciona primero. Y en segundo lugar, responder a las expectativas reales del usuario, respondiendo a varias preguntas que creemos que el usuario podría hacer. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, desde Marfil os recomendamos ir a Google, ¿no? Y, por ejemplo, escribir en Google en lugar de escribir en Google lose weight, preguntar how can I lose weight, ¿no? ¿Cómo puedo perder peso? Siguiendo el ejemplo que veis en pantalla. Y seguidamente ir a la sección de People Also Ask, donde realmente encontraremos preguntas reales de usuarios reales que están relacionadas con la pregunta principal. Así que si añadimos el contenido de estas preguntas a nuestro artículo, será percibido como más relevante. ¿Por qué? Porque está como más relacionado con, digamos, la pregunta inicial y estará respondiendo a posibles variedades de intenciones de búsqueda relacionadas, cumpliendo con expectativas y necesidades de usuarios reales. ¿De acuerdo? Además, bueno, aquí como pro tip de nuestro equipo de SEO, os recomendamos, por ejemplo, usar una herramienta que se llama answerthepublic.com. Es una herramienta gratuita para angloparlantes y de pago, desafortunadamente, para otros idiomas como el español, el francés o el portugués, pero la verdad es que funciona muy bien para encontrar ideas sobre el contenido que debes armar, para ganar relevancia y responder a diversas expectativas de búsqueda. ¿De acuerdo? Entender cómo Google utiliza las entidades de la búsqueda puede ayudar también a mejorar la intención de búsqueda del usuario y así mejorar también la estrategia de creación de contenido. Es importante diferenciar keyword de entidad. Puede coincidir o no, pero para que lo tengamos claro, las keywords son palabras o frases que los usuarios utilizan en los buscadores para encontrar una respuesta. En cambio, la entidad son objetos semánticos interconectados que ayudan a los motores a entender el lenguaje explícito e implícito. O sea, puede ser una persona, un lugar, un concepto, una ciudad, un modelo de coche. Por ejemplo, pongamos el ejemplo que vemos a continuación en pantalla. Si la búsqueda fuese dietas o dieta embarazadas, podríamos obtener un resultado parecido a este. Tendríamos como, por ejemplo, entidad primaria dieta, pero también podríamos añadir como entidades secundarias embarazadas, comida, fertilidad, preembarazo, bajo en grasas, nutrientes. O sea, la idea es ir de lo más amplio a lo más específico y bloque por bloque. Van conformando así la semántica del artículo. Y aquí es cuanto más relacionadas estas entidades estén, más relevancia puede llegar a tener nuestro artículo. ¿De acuerdo? Otra recomendación importante es dividir el contenido en secciones. Lo que el usuario espera en móvil es ser guiado a través del contenido, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que cuando el usuario utiliza el móvil no tiene demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Además, los expertos dicen que en desktop, ¿no?, se lee normalmente de izquierda a derecha, como leeríamos un libro. En cambio, en móvil dicen que normalmente el usuario se fija en la primera frase de un párrafo y si el contenido no le interesa extremadamente, hace un scroll y pasa al segundo párrafo, a la primera línea, y así sucesivamente. Entonces, claro, teniendo en cuenta que el usuario se encuentra normalmente navegando, sí que es de forma más habitual, que consume móvil, pero tiene menor tiempo, tenemos que idear la estructura de contenido de una forma distinta, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos bloggers y muchos periodistas copian el ejemplo de las tables of content de Wikipedia, ¿no? O sea, el tema de estructurar el contenido de una forma mucho más visual, con puntos, donde primero pues, vamos a hablar de demografía, después de referencias, etc. La idea es que el usuario no tenga que esforzarse
para descubrir en qué párrafo está el contenido que desearía leer, ¿de acuerdo? Y si estructuramos nuestro contenido de forma más visual, les hará obviamente mucho más fácil encontrarlo, como en los ejemplos que veis aquí de Wikipedia o el otro, donde lo distinguen también en colores y en subtítulos. Es también muy importante dividir y diferenciar el contenido evergreen del contenido noticiable. Aquí un ejemplo de cómo uno de nuestros partners, una página de coches, lo soluciona de forma muy eficaz. Por un lado, ellos decidieron targetizar, ellos eran una página de noticias de coches, pero decidieron empezar también a targetizar usuarios que realizarían búsquedas puntuales sobre modelos de coche específicos, ¿no? Entonces, lo que hicieron es añadir un directorio de marcas de coches a través del cual el usuario puede acceder a una descripción muy completa sobre cada marca, sobre su historia, los últimos modelos de coche que han lanzado, reviews sobre la marca, fotos, un largo etcétera de información acerca de la marca, ¿de acuerdo? Este tipo de contenido es contenido de evergreen y lo bueno es que este mismo publisher lo que hacía era linkear este contenido evergreen al contenido noticiable sobre cada marca. Lo que al final de la página añadían básicamente los links de las noticias relacionadas con cada marca, ¿de acuerdo? Y además, en función de si el contenido es evergreen o es contenido noticiable, también es interesante ver las diferencias en la estructura de contenido, ¿no? Os pongo un ejemplo. En este ejemplo, el contenido evergreen es la review de un coche, muy detallado, como hemos comentado antes, con muchísima información sobre el coche, imágenes, puntos donde poder encontrar el coche, el precio, un largo etcétera de detalle, ¿no? Con esto están siendo relevantes y respondiendo a las expectativas de usuarios que buscarían por información sobre Volkswagen Golf, por ejemplo. En cambio, cubriendo también la parte de noticias, cubren otro tipo de user intent y ahí el formato también es totalmente distinto. O sea, las noticias, por ejemplo, no escriben tanto texto, no tienen más de 350 palabras, son totalmente transparentes, muy importante. Muestran un título, muestran el autor, muestran el link al perfil del autor, muestran que bueno, están divididas en secciones también y hasta tienen la fecha de la publicación. Y los resultados de seguir esta estrategia, como veréis a continuación, la verdad es que han resultado muy positivos. Es del mismo publisher del que he estado hablando hasta ahora y lo que os estamos mostrando, por ejemplo, es la división del tráfico, ya que por un lado tiene un 38% viene de los resultados de búsqueda y muy probablemente es debido al contenido de evergreen y si os fijáis, el 62% restante de Google Discover. Muy probablemente, cuando hablamos de Google Discover, es contenido noticiable, ¿no? Lo cual podríamos ver como que si este publisher mañana dejase de publicar, este publisher seguiría recibiendo el 40% de tráfico, que es este tráfico orgánico que muy probablemente es este contenido de evergreen. Además de esto, si os fijáis en el segundo gráfico, justamente por seguir una buena estrategia de user intent, este mismo publisher se vio recompensado por un Google Update del pasado mes de octubre y tuvieron un incremento de tráfico del 50%. O sea, no siempre los Google Updates traen malas noticias, ¿no? Es la moraleja con las que nos podríamos quedar. El otro gran pilar importante del SEO actual es EAT. Es el acrónimo en inglés de Expertise, Authority and Trust, ¿ok? En español sería algo como experiencia, autoridad y confiabilidad. Aunque este concepto no es, aunque este concepto no es para nada nuevo, empezó en 2015 creo, debido a ciertas actualizaciones que se han realizado en los últimos tiempos, ahora se habla mucho más del tema. Y sobre todo, Google le ha dado muchísima más importancia. Sobre todo es muy importante para lo que llamamos las páginas Your Money, Your Life. Este tipo de páginas son las páginas que Google considera de forma muy especial. Son páginas que publican contenido que puede afectar a decisiones offline importantes. ¿Qué tipo de decisiones nos referimos? Pues, por ejemplo, decisiones relacionadas con temas de salud. Imagínate que te encuentras mal y consultas a Google por los síntomas. Google quiere asegurarse
que la respuesta que encuentres en Google sea lo más cercana a un experto o a un profesional del campo sanitario, por ejemplo. Otro tipo de ejemplo de páginas Your Money, Your Life podrían ser páginas financieras, donde si alguien te dice invertir $1 millón en algo, es una decisión obviamente que tiene un efecto importante offline. Entonces, Google quiere asegurarse que, otra vez, es un experto o tiene una cualificación sobre el tema, ¿no? Otro ejemplo, y que sale bastante últimamente en las noticias, es en decisiones políticas, ¿no? Páginas de política. Si el contenido que publicamos puede influenciar en un resultado electoral, también sería considerado Your Money, Your Life. Y justamente son este tipo de páginas, las de Your Money, Your Life, las que normalmente se ven más impactadas por los Google Updates, ya sea de forma positiva o de forma negativa, porque muchos de los últimos cambios que están haciendo es en base a este tipo de páginas, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, no es solo que se hable más del tema por los Google Updates, sino el mismo Google parece determinado a poner un gran foco de atención sobre EAT. Esto, por ejemplo, que veis en pantalla es un blog post que creo que publicaron a mediados de 2019, en el que el mismo Google enfatizaba cómo de importante era el tema de EAT. Y se comprometía a mejorar sus propios productos para que, en primer lugar, lo que cuente sea la calidad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, luchar contra las fake news y dar más transparencia sobre el contexto y fuentes del contenido. O sea, esto básicamente es una declaración de intenciones de Google, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones que nos pueden ayudar a mejorar en EAT, específicamente a mejorar en experiencia y autoridad. Primero, y lo más importante, por muy obvio que parezca, es escribir sobre áreas que conocemos. Si eres experto en algo, siempre será mejor que escribas sobre eso. Además, si eres experto, también es necesario demostrar que eres experto. O sea, generar un perfil de autor con links, por ejemplo, para poder dar prueba de que es una persona real, con links a sus redes sociales, demostrar por qué esa persona es experto en el tema, si tiene algún reconocimiento, si hay algún artículo que lo pueda probar, cualquier tipo de cosa que nos ayude a hacer ver a Google que es una persona real y que es un profesional del tema, ¿de acuerdo? También podéis crear un backstory y demostrar, por ejemplo, que esta persona lleva muchos años hablando sobre el tema. Podéis, por ejemplo, escribir sobre un tema nuevo y linkearlo a artículos viejos, lo que es todavía mejor, ir al artículo viejo y poner un link del artículo nuevo, ¿de acuerdo? Y también es bueno crear verticales. Si detectáis que en algún tipo de categoría, topic, subject, lo que sea, recibís mucho tráfico y no lo tenéis especificado como una vertical en sí, lo que os recomendaríamos nosotros es abrir una vertical ahí, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de confiabilidad, es importante dar contexto al usuario sobre 3 aspectos. Hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Necesitas un contact page, un about us? ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿qué tipo de post publicas? ¿Cuál es tu misión? ¿Sobre qué escribes? Y hasta hay expertos de SEO que dicen que se puede llegar a valorar positivamente contar de forma abierta cómo esa página hace dinero, ¿no? No decimos del poner el número, obviamente, pero sí la forma de cómo sobrevive esa página. También mostrarse accesible a través de un contact form, de un email y ser abierto, dejar que Google indexe todas las páginas, por muy poco útiles que penséis que sean, ya sea la página corporativa, el About of Us, la página de contacto, que todas estas páginas estén indexadas. Y por último, está el pilar de la optimización técnica. Aquí podéis ver un ejemplo de datos estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, estamos hablando de código HTML que se le pone a cada URL de la web, para que Google sepa interpretar el contenido de dicha URL de forma que cada URL puede y debe tener un código completamente diferente. Es decir, la información de la página se incluye dentro de estas etiquetas que para el usuario no son visibles.
¿de acuerdo? Y están en la página para que el motor de búsqueda entienda que se tratan los datos, o sea, para que el motor de búsqueda entienda de forma semántica varios datos, ¿de acuerdo? Y pueda darle el contenido más relevante al usuario. Podemos añadir cuantos más campos queramos y es muy importante añadirlos para que Google entienda mejor para qué tipo de búsqueda es relevante. Podemos especificar qué tipo de contenido es, por ejemplo, si es un artículo de noticias, si de lo contrario es contenido evergreen. A continuación, por ejemplo, veremos dos ejemplos de datos estructurados. Por un lado, aquí podéis ver un ejemplo de un buen uso de datos estructurados en contenido evergreen. Es una página de recetas que incluye el campo del tiempo de elaboración, por ejemplo, y la evaluación de los usuarios. Estos son algunos de los ejemplos que, como estos elementos, pueden ayudar también a incrementar el CTR de la búsqueda, ¿de acuerdo? Normalmente, si añadimos este tipo de elementos, estos datos estructurados, el CTR suele ser mucho mayor. También podemos encontrarnos datos estructurados en las páginas de noticias, ¿de acuerdo? Y en AMP. Es lo que permite que las páginas aparezcan de esa forma más visual los resultados de búsqueda, ¿no? En este caso, por ejemplo, podéis poner vuestro logo de la publicación, una imagen destacada, un título más largo de lo normal y hasta la hora de la publicación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta y que muchas veces no se entiende y es bastante fácil de explicar es el crawling budget, que básicamente es el número de URLs que se crawlean por Google en un determinado periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Este periodo de tiempo suele ser bastante estable. Lo que tenemos que intentar es crawlear cuantas más páginas sean posibles durante este periodo. Y si lo hacemos bien, puede ser que nos den un poco más de tiempo y si conseguimos y así ser más relevantes, y de lo contrario puede ser que nos lo disminuya un poco más, ¿no? Google nos premiará algo más si el contenido que le mostramos es contenido más relevante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tu página carga rápido, Google podrá crawlear más URLs, pudiendo así llegar a crawlear no solo contenido noticiable, sino también contenido evergreen. Y si Google nos da más crawling budget, tendremos también más margen y más rapidez para crawlear el contenido más fresco. Y esto ayudará a recibir más tráfico, por ejemplo, de Google Discovery y Google News, que básicamente se mueven mucho por todo esto de la freshness, ¿no? el contenido más fresco. El ejemplo a continuación es de un publisher en el que activamos Fastly, la CDN de Marfil, el 27 de mayo del año pasado, y al tiempo que tardaba Google en crawlear una URL, visto en el gráfico en verde que tenéis, lo podéis ver que disminuyó un 50%. Y en cambio, al mismo tiempo que disminuía el tiempo de carga, el Googlebot pasaba más veces, como veis en el gráfico azul, pasaba más veces por la página, crawleando más páginas, ¿de acuerdo? Entonces, todo está como relacionado y obviamente la idea es utilizar de forma más efectiva este crawling budget que Google te da, ¿de acuerdo? Donde la rapidez es un factor muy, muy importante. Entonces, como hemos dicho que la rapidez es un factor muy importante, tenemos que hablar inevitablemente aquí de la CDN. Utilizar una buena CDN que nos permita mejorar la rapidez de carga de nuestra página es muy importante, ¿de acuerdo? En Marfil, para quien no lo sepa, nosotros utilizamos Fastly y es que lo interesante de utilizar Fastly con nosotros es que lo hemos, digamos, optimizado de forma especial para la performance en buscadores. Y hasta aquí puedo leer, ¿de acuerdo? Pero por eso, por ejemplo, muchas veces también conseguimos grandes resultados debido a la implementación de nuestra CDN y la optimización en buscadores que tenemos específica, ¿de acuerdo? Además, bueno, ya como cosa, eso ya no es solo de Marfil, sino de Fastly. Fastly tiene más de 75 puntos de presencia en todo el mundo y Marfil lo ofrece de forma gratuita, tanto para tráfico móvil como para tráfico de escritorio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de optimizaciones técnicas, es importante también hablar, obviamente, de la experiencia de usuario.
y hacernos las siguientes preguntas que vemos en pantalla, ¿no? Si os fijáis, todas ellas en cierto modo están cubiertas por dos herramientas que estoy segura que muchos de vosotros conocéis, que son PageSpeed y Lighthouse. Es importante tener en cuenta que estas dos herramientas han cambiado mucho en los últimos tiempos. Y es importante entender que PageSpeed es una foto de un preciso momento, un análisis de un preciso momento. Por eso lo comento porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué cambia tanto la puntuación en PageSpeed? Porque es la radiografía que hacemos en un preciso momento, ya sea de la home o del artículo, teniendo en cuenta todos los elementos que en ese momento cargan, ya sean publicidades, ya sean métricas, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que os recomendamos es correr un test en la home, un test en un artículo y correrlo con publicidad y sin publicidad, ¿de acuerdo? Por lo que Lighthouse, que es la otra herramienta, digamos que la diferencia entre una y otra es que Lighthouse sí que está basada más ya en datos de campo, ¿de acuerdo? Tenemos, digamos, es más difícil que cambien la puntuación ahí, ¿de acuerdo? Es más poco cambiante porque toma un sample de muestra, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta sobre todo que Lighthouse también es una herramienta que está muy focalizada en las métricas de usuario, ¿de acuerdo? Y como tercer punto, tenía el tema de analizar por qué es tan importante implementar AMP, ¿de acuerdo? Justamente, no sé si algunos de ustedes asistieron hace un año en el webinar, pero justamente ahora hace un año hice un webinar sobre AMP, que si a alguien le interesa después le podemos pasar el link, sobre qué era AMP y la importancia de activar AMP. La idea obviamente no es repasar todos los puntos, pero sí que hacer un pequeño resumen a modo recordatorio para hablar un poco sobre la importancia de AMP a día de hoy. A ver, en primer lugar, y digamos que sería el titular de la sección, implementar AMP es importante principalmente porque Google es fan de sus propios productos. Entonces, por ejemplo, AMP es un canal móvil y mobile only, digamos, y aunque oficialmente AMP no es factor de posicionamiento, tener AMP es obvio que ayudan a aparecer en los resultados de búsqueda, ¿no? Pues vamos a poner un ejemplo del que siempre hablamos. Si nos fijamos en los resultados de Google Discover y Google News, 3 de cada 4 resultados son páginas AMP. Entonces, si tienes AMP, obviamente es más fácil que aparezcas allí. Si no tienes AMP, estarás compitiendo solo por el 25% de los resultados. Además, tened en cuenta que está comprobado que los resultados en AMP suelen tener un CTR mucho más alto que el resultado de búsqueda estándar. ¿De acuerdo? Además, como ya hemos comentado, muchos de los resultados de Google Discover son AMP. Discover es otro canal móvil, mobile only también, que está dando muy buenas sorpresas para muchos publishers. Es lo que, digamos, era el predecesor de Google Feed, donde la diferencia es que es una plataforma personalizada de noticias y de contenido, la cual a través de distintos parámetros e intereses y sobre todo en función de la navegación del usuario, de cómo el usuario interactúa con según qué contenido, le ofrece contenido personalizado, ¿de acuerdo? La combinación perfecta para optimizar AMP, nosotros siempre lo decimos esto, es utilizar AMP y utilizar de forma correcta los datos estructurados, ¿de acuerdo? Esta es la combinación perfecta y este gráfico que veis a continuación, es algo que muchas veces sucede, ¿de acuerdo? Cuando se hace bien. Este publisher en concreto, por ejemplo, veis cuando activa MP, que tiene un incremento de tráfico y al cabo de un tiempo activa de forma correcta los datos estructurados y llega casi a doblar también el tráfico. Entonces, muy importante el tema de combinar AMP con datos estructurados. También para Google Discover, ¿de acuerdo? Además, para quien no nos conozca, en Marfil hemos decidido apostar por AMP desde un buen inicio. Nosotros somos el Technology Partner del proyecto y uno de los Technology Partners del proyecto, pero la empresa que más ha contribuido creando más líneas de código del proyecto AMP. Una de las ventajas, por ejemplo, de tener la versión AMP de Marfil es que en una versión
bueno, un publisher normal, por ejemplo, lo más probable es que haga un desarrollo una vez y esa versión AMP quede para siempre, ¿no? En Marfil, por ejemplo, estamos constantemente intentando mejorar nuestras versiones AMP y replicar justamente las mismas estrategias que utilizamos para la PWA, pero en AMP. ¿Vale? O sea, la diferencia sería que no sería un desarrollo que se hace una vez, sino es que es algo que va evolucionando. En Marfil también entendemos la importancia de mantener una identidad de marca sólida y que el contenido, la identidad, el estilo sea siempre rápidamente reconocible independientemente de dónde se encuentre el usuario, si está en Facebook, si está en Google, si está de tráfico directo, si está en la PWA. Entonces, en Marfil podemos exactamente replicar lo mismo a día de hoy que tenéis en la versión móvil que en AMP. Hay muy pocas cosas que no podamos, a no ser que no esté aceptado en AMP, ¿de acuerdo? Y por otro lado, otro punto importantísimo es la retención y la fidelización del tráfico. En la versión AMP de Marfil conseguimos replicar las mismas estrategias de recirculación que utilizamos en la PWA. Y la idea es obviamente intentar redirigir este usuario que se encuentra en el google.com, ¿no? En vuestra versión AMP, redirigirlo a vuestra PWA, a vuestra página móvil. Entonces, estamos continuamente trabajando y pensando nuevas formas de hacer este tipo de recirculación de contenido, ¿no? Que es uno de los grandes también challenges, retos, ¿no? que tiene AMP. Y por último, pero no por eso menos importante, mejorar la estrategia de monetización programática. No hay duda que la principal dificultad con la que los publishers se encuentran es la monetización en AMP, pero esto es otro aspecto que también ha ido mejorando muchísimo con el tiempo, ¿no? Y en Marfil utilizamos utilizamos header bidding, tanto la implementación client-side como server-side. Y hasta la fecha, y que nosotros sepamos, y que alguien me corrija si me equivoco, nosotros somos la única empresa capaz de hacer client-side header bidding de forma ilimitada en AMP. ¿De acuerdo? Ahí lo dejo. Bueno, hasta aquí he hecho la parte de lo que es mi presentación sobre un poco una introducción al SEO, AMP y aprendizajes o recomendaciones que podríamos hacer a nuestros publishers. La idea ahora es presentarles a Alejandro Ortiz, Digital Growth Manager de ABC Noticias. Él nos contará cuál era la situación del periódico. Es un periódico regional mexicano, para quien no lo conozca, que creció muchísimo, tanto en engagement como en monetización, como en tráfico, con los 3 ángulos. Entonces, la idea un poco es contarnos en qué situación se encontraban antes de Marfil, ¿no? Y al activar su nueva versión móvil, qué resultados les brindó la nueva versión móvil y qué retos ven de ahora para adelante, por ejemplo. Así que, Alejandro, no sé si tienes el micro activo. Sí, hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Vale. Buenas tardes, noches, días, donde estén. Pues muchas gracias por invitarnos. En este caso para nosotros es un honor estar aquí y platicarles nuestro caso. ABC Noticias forma parte de un grupo que se llama Epsilon Media Group, donde soy Digital Growth Manager. Para los que se les hace un poco raro este puesto, les quiero explicar una breve introducción. Básicamente lo que hace un Digital Growth Manager es generar hipótesis para generar crecimiento en cualquiera de los ámbitos digitales. Y esto se basa en 3 cosas: usando la tecnología, usando la analítica y utilizando herramientas de marketing. Esa mezcla entre las 3 cosas debería de poder probar hipótesis que te hacen crecer, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer en Epsilon Media Group y propiamente en ABC Noticias. Y como antecedente, yo llegué a ABC Noticias y normalmente en el ámbito periodístico he notado que cuesta trabajo estar abiertos al cambio tan drástico de tecnologías a lo largo del tiempo. Y cuando llegué, encontramos un punto en el que teníamos 2 versiones de página, en este caso una M. para la versión móvil y una versión de desktop. Yo cuando llegué sabía que eso no era lo correcto, pero lo principal o lo importante que hicimos fue detenernos y decir en qué estamos y hacer un inventario de todo lo que teníamos conectado. Teníamos varios ad servers, teníamos bastantes partners,
teníamos un partner de video, un partner de anuncios in image, teníamos diferentes tecnologías. Sí teníamos implementado AMP, pero no en una optimización básica. O sea, vaya, en una optimización básica no estábamos dados de alta en ningún feed. Total, lo que hicimos fue desconectar todo, hacer un unplug completo y detenernos a ver qué es lo que queremos lograr, qué es lo que tenemos que priorizar, y todos quedamos en el mismo objetivo de el usuario. Primero teníamos que de alguna manera priorizar al usuario, porque al final sin usuarios no crecía la comunidad y por ende no podíamos monetizar. Si le damos al siguiente. Teníamos un servicio de soporte dentro del periódico, pero daba el soporte en todos los aspectos tecnológicos. No estaba basado y no estaba pensado en cuál era la experiencia móvil de nuestro sitio. Entonces, lo que hicimos de alguna manera es empezar a hacer benchmarking de qué tecnologías estaban utilizando otros sitios, cuáles eran las mejores prácticas que recomendaba Google para posicionar nuestro contenido. Y la verdad es que aunque teníamos ciertos parámetros de SEO que yo tenía en mi mente, no podía transmitirlos tan rápido porque no teníamos un equipo tan grande, no somos una sala de redacción tan vasta. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue apoyarnos de ciertos consultores en diferentes aspectos para poder empezar a crecer de alguna manera. Y la verdad es que nuestra experiencia, aunque era básica, pues sí teníamos una experiencia en SEO que no contaba con todos los parámetros que hay, que vaya que son demasiados. Entonces, de esa manera lo que hicimos es empezar a buscar y determinar qué hipótesis teníamos que probar. Y la primera hipótesis que teníamos era que no estábamos teniendo una diversificación de nuestras audiencias, sobre todo la orgánica, porque todo nuestro tráfico dependía de las redes sociales. Y no quiero decir que esté mal. De hecho, he notado y he visto que hay muy pocos medios en México que su tráfico dependa de redes sociales, y es que es bien difícil llegar a eso. El problema con nosotros es que era lo único que teníamos. Y si de alguna manera al señor Mark se le ocurría modificar el algoritmo de Facebook, nuestro tráfico iba a caer de manera considerable. Y también no había un tráfico constante directo o derivado de búsquedas de contenidos evergreen, como mencionaba Marta. Entonces, todo esto nos empezó a ver de qué manera podíamos encontrar ciertas partnerships que nos pudieran ayudar a aumentar, porque también otra filosofía de nosotros es fail fast, fail cheap. O sea, ¿cómo podíamos hacer algo que no nos costara tanto, que la inversión que no representara una inversión tan grande, pero que pudiéramos probar una hipótesis que nos hiciera crecer, ¿no? Y así fue como encontramos de alguna manera el nombre de Marfil aquí dentro de la organización. Si quieres, ¿le puedes seguir adelantito? La siguiente. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros los contactamos, lo primero que hicieron ellos es darnos toda una guía de qué aspectos deberíamos de cubrir a la hora de optimizar nuestra página web en SEO. El primer punto que nos señalaron, obviamente, es que no deberíamos de tener dominios separados con cada una de las páginas. No debería de ser dos versiones, porque obviamente cuando nos indexaban con doble versión, teníamos que hacer dos veces cada cosa si necesitábamos cambiar algo o si necesitábamos mejorar algo, y eso de alguna manera hacía que nuestro engagement en nuestra página fuera muy poco y que la gente llegara y cuando mucho se quedaba en una sesión más. Entonces teníamos las personas que nos visitaban llegaban a uno o dos artículos, y eso hacía que tuviéramos un porcentaje de rebote bastante alto, que no se quedaran tanto tiempo, y además la usabilidad del sitio era bastante molesto en ese entonces. Entonces lo que nos proponían con Marfil era crear una versión que pudiera, yo siempre le explico así a mis clientes, que pudiera cualquier usuario interactuar con su pulgar, ¿no? Eso nos daba la capacidad de que la gente pudiera ver, pasamos de 1 a 3 notas de cada usuario, lo que casi triplicó nuestras page views en un mes desde el día que lo activamos.
Y entonces, de alguna manera, lo que me gustaría mostrarles o transmitirles es la importancia de que tu sitio web sea un sitio que priorice al usuario, que priorice el contenido, que priorice la capacidad de poder transmitir o pasar de una nota a otra de manera fácil, y que el mismo sitio te vaya llevando hacia la siguiente información. Contenidos de notas relacionadas, poder pasar al siguiente, que sea muy fácil compartirlo en sus redes sociales. Eso fue algo que nos hizo cambiar por completo nuestras vistas, ¿no? Y aquí podemos observar el día que lo activamos. Yo me acuerdo que estábamos de viaje, me acuerdo que andábamos de hecho en Brasil, donde casualmente coincidía con el equipo de Marfil, y estando allá lo activamos y fue una locura, la verdad. Mucha gente nos empezó a escribir porque empezaron a ver las notas en otras ciudades, empezaron a ver las notas en otros países incluso, y eso fue algo que para nosotros fue sorprendente, porque sabíamos de la calidad de nuestro contenido, pero no estábamos haciendo lo correcto para que la gente lo pudiera consumir. Entonces, de esa manera, modificando o utilizando la tecnología de optimización de Marfil, lo que hicimos fue darle a nuestros usuarios una experiencia grata en el momento de navegar, y lo que se tradujo en un aumento de las páginas vistas, por supuesto, un aumento del tiempo de navegación, y sobre todo el porcentaje de rebote fue lo más sorprendente para nosotros, que se cayó por completo. O sea, antes la gente entraba y de cada 10, 9 se iban en menos de 5 segundos, porque no era una experiencia grata en el momento de leer. Y ahorita nuestro porcentaje de rebote debe andar en un 40, e incluso días que tenemos 20% de porcentaje de rebote. Si hay alguien que aquí que conozca más o menos de métricas web, le puedo asegurar que hay bien pocos sitios que logran esa calidad de optimización y de engagement, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas, el mensaje que les podría dar es que prioricemos al usuario por encima de cualquier otra percepción, que todo lo compruebes con datos. O sea, es bien importante como sitios web, sobre todo de noticias, poder probar hipótesis de cómo han mejorado ciertas cosas con datos, y no basarnos en la percepción personal. Es que yo creo que si es azulito y empieza a brincar el logo, va a quedarse la gente. Pues puedes probarlo, pero no necesariamente la percepción personal. Entonces, básicamente lo que les puedo decir es que el utilizar este tipo de tecnologías y no tener la capacidad de poder desarrollarlo de manera propia como organización, pueden hacerlo mediante este tipo de partnership como Marfil, que la verdad nos ha hecho llegar a unos números que probablemente hubiéramos llegado en algún momento, pero que sí aceleramos el proceso, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, yo encantado de platicarles nuestro caso. Para los que no nos conocían, en ABC Noticias estamos ya ahorita enfocados en seguir creciendo nuestro contenido, en generar otro tipo de verticales, pero la experiencia del usuario ya no es un problema, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alejandro y Marta. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. Y vamos a pasar ahora, aunque estamos... Horacio, diga. Sí, estamos sobre la hora, pero vamos a tomar unos minutos para ver si podemos responder, si ustedes pueden responder algunas preguntas. Por ejemplo, a las personas que deseen preguntar y que activemos su micrófono pueden levantar la mano en el panel de asistencia. Ahí veo que Alejandro Gómez, Damián Weisman y Iván Álvarez parece que han levantado la mano. Vamos a tratar de ver si ellos quieren preguntar. Alejandro Gómez, adelante, ¿de dónde nos escuchas? Hola, buenas, de la ciudad de Oaxaca. Adelante, Alejandro. No, realmente creo que accidentalmente activé el micrófono. No, aprovecho para saludar a Marta. Hola, Marta. Qué bien. Bueno, hola, ¿qué tal, Alejandro? No pasa nada. No, realmente no tengo ninguna pregunta. ¿De dónde eras, Alejandro? Perdona, de Oaxaca. Noticias. Oaxaca, de NB. Vale. ¿Te gustó el webinar? Sí, lo estamos comentando aquí. Muchas gracias. Sí.
Ahora vamos a ver si, Damián Weisman tiene alguna pregunta. Damián, no sé si levantaste la mano también por accidente o tienes algo que preguntar. Damián Weisman. No te escuchamos bien. Bueno, vamos a ver al siguiente, que es Felipe Servín. Felipe, adelante. ¿En dónde escuchas el webinar? Hola, ¿cómo están? Aquí desde Ciudad de México. Muchas gracias de antemano por toda la información, bastante ilustrativa, sobre todo para llenar huecos que tenemos nosotros internamente en nuestro conocimiento de SEO y todos estos cambios. Tengo un par de preguntas en relación a tiempos de implementación. Esa es la pregunta. Vale, tiempos de implementación, disculpa, tiempos de implementación de la página móvil. ¿Cuánto tarda Marfil en desarrollar un producto parecido al de ABC Noticias, te refieres? Sí, así es. Bueno, creo que se podría dividir la pregunta en dos, ya sea para cualquiera de los dos ponentes, uno del lado de implementación del lado de Marfil, para hacer la página móvil, y del otro lado, qué tan doloroso es la implementación de los cambios de SEO para cambiar los artículos del pasado en el lado del publisher, de Alejandro. O sea, lo que... Ok. Vale. Pues si quieres contestar. Alejandro, empieza tú si quieres. Bueno, en cuestión de implementación, yo creo que depende de ciertos aspectos. Uno, ¿qué tan preparado está tu equipo interno técnico para poder seguir las instrucciones para los cambios? Y dos, creo que se tardan 2-3 semanas en generar, a lo mejor una versión que luego te mandan y tú vas aprobando. Y en la cuestión de los artículos, en nuestro caso, sí ha sido un poco complicado por este antecedente que te comento, que teníamos dos URLs, m. y www. Entonces, en el momento que creamos la versión de Marfil www, tuvimos que hacer una serie de redireccionamientos desde nuestro DNS, de nuestro dominio, para que poco a poco vaya indexando la nueva versión de todos los artículos que tenemos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, del lado del SEO. Déjame Gracias. añadir, Alejandro, corrígeme si me equivoco. No, perdón, pensaba que habías terminado. No, sí, ya he terminado, nada más estoy esperando ver si contestó la pregunta. Vale. No, Adelante, Marta. vale. Sí. No, creo que en vuestro caso, ok, creo que hay un pequeño delay, Sí. ¿no? Bueno, creo que lo normal en Marfil, cuando hablamos de desarrollar una nueva versión móvil, como muy bien ha dicho Alejandro, pasa un proceso de aceptación vuestra, ¿de acuerdo? Te diría que a día de hoy hemos conseguido desarrollar versiones móviles de forma mucho más rápida y que la mediana estaría en unos 2 meses. No sé si Alejandro fue 2 meses o un poco más en vuestro caso, tampoco recuerdo que fuese mucho más, no sé. No, de hecho, ¿Puede con ser? nosotros fue como un mes, máximo un mes y medio. Donde más nos tardamos no fue en la generación de la versión, Un mes y fue medio. en cómo lograr que nuestro dominio pudiera captar la versión de Marfil. Eso fue lo más En complejo. el cambio de dominio. Pero Claro. cuando lo logramos el cambio fue inmediato. Bien, vamos ahora con Ileana Rojas. Claro. No, perdón, Ileana no. Es Yari Gómez. A ver, Yari, de Costa Rica, creo. Hola Marta, hola Orlando y hola Alejandro. Sí, somos Diario Extra. Hola Yari, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Muy interesante toda la charla que hemos estado oyendo. Muy bien, gracias. Me parece muy importante que Alejandro nos contara su experiencia como medio de comunicación, porque muchas veces uno oye este tipo de charlas y no hay quien diga qué ha pasado, qué ha vivido. Y también los periodistas que escribimos en tabloides, ¿verdad? Es duro de explicarles que hay que comenzar a cambiar para poder tener la página en web, ¿verdad? Quería ver si Marta en alguna forma podría comunicarse con nosotros
o nosotros con usted para ver qué podemos hacer con la página de Diario Extra en Costa Rica. Ok. Sí, pues Sí, claro. Yo para todas las consultas que sean más... Ay, perdona. Dale. ¿Sí? Vale. Para todas las consultas que sean más específicas sobre análisis de páginas, os dejo mi email y mandadme un email diciendo, hola, nos interesaría una evaluación y nosotros obviamente podemos hacer un preanálisis para ver qué métricas tenéis, ¿no? Si os habéis fijado como lo que normalmente solemos hacer en Marfil es os damos la posibilidad de hacer un test a 30 días y la idea, como muy bien ha dicho Alejandro antes, es basar el éxito del test en números. Entonces, justamente lo que vemos, y lo hacemos con todos los publishers de esto, es analizar el antes de Marfil y el después de Marfil. Entonces, quien esté interesado, que me mande un mail y podemos hacer un estudio y una estimación de lo que creemos que podemos llegar a mejorar, tanto su engagement, sus páginas vistas, su porcentaje de rebote. Y el tema del SEO es lo que os estamos comentando, ¿no? Desde una perspectiva de SEO técnico, Marfil sí que os puede ayudar, pero obviamente tampoco nos olvidemos que hay una parte de SEO de contenido que esto ya la responsabilidad también es más del medio, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de ABC Noticias hubo un incremento tanto de tráfico AMP, como vemos en pantalla, como de tráfico orgánico, porque ellos ya tenían un contenido que era noticiable, que estaba bien, pero les faltaba la parte del SEO técnico, ¿no? Entonces son las dos. Pero bueno, quien esté interesado que me mande un email y podemos establecer una especie de análisis y ver las posibilidades, ¿de acuerdo? No sé si Alejandro querías añadir algo. Sí, lo que yo quería comentarle es que a pesar de que hemos avanzado en poder incluir todos estos cambios en nuestra sala de redacción, obviamente ha habido resistencia, hay esa aversión a cambiar ciertas cosas. Y uno de los ejemplos que les voy a poner es, escribir para Google nos ha costado mucho trabajo desde nuestra perspectiva como medio, porque Google es más simple, no anda con, digamos que, ciertos aspectos periodísticos que desde el punto de vista de los medios, así se ha escrito. Sí, lo que pasa es que hay un pequeño eco, ¿Perdí el sonido? A ver, lo siento, adelante. Perdóname. Sí, de alguna manera, te voy a poner un ejemplo. Para nosotros era bien complicado cambiar ciertos titulares como cancerbero en lugar de portero, porque lo que busca la gente es portero. Y ese proceso ha sido un poco complicado para la adopción de ciertos puntos digitales. Lo que yo te recomiendo es que los hagas parte del proceso, que desde un inicio, cuando se vaya a hacer un cambio tecnológico o digital, hagas parte desde el inicio a todos, para que desde un inicio lo entiendan, lo vayan procesando y vaya siendo parte de un proceso. Porque si haces un cambio brusco en cualquiera de los rubros, no nada más, no depende de la edad, es complicado adoptar el cambio. Eso es lo que yo agregaría. Bien, seguimos ahora con Roberto Trejo Cabello. Adelante, Roberto. Roberto Trejo. ¿Qué tal? Habla Roberto Trejo, un saludo para ambos, para los tres, perdón. Mi pregunta es, ¿cómo hago un análisis para saber si el SEO y el tema de AMP están bien implementados en mi sitio? ¿Qué indicios debo buscar de entrada, digamos? Vale, muy buena pregunta. Muchos. Algunos son los temas que he dicho en la presentación. Por ejemplo, datos estructurados. ¿Tenéis datos estructurados? ¿Está la implementación correcta? Esto es importantísimo, importantísimo. Acordaros, combo perfecto, AMP y datos estructurados. Sin esto, Google Discover, muy difícil, ¿de acuerdo? Entender si vuestra página AMP tiene todas las funcionalidades que tiene vuestra página normal. O sea, muchas veces, más de lo que os sorprendería la de veces que vemos que una publicación tiene una versión web móvil y una versión AMP totalmente distinta la una de la otra.
La idea es que el usuario no perciba que está en otro tipo de plataforma. La idea es que el usuario no sepa que está en AMP recirculación. O sea, vuestras páginas de AMP realmente hacen que el usuario siga leyendo, que el usuario se quede leyendo contenido. Analizad vuestras métricas, o sea, las métricas de páginas vistas por sesión, tiempo de lectura, porcentaje de rebote. También muy importante, tened en cuenta que hay a veces herramientas o eventos interactivos que digamos que mienten un poco, que ayudan a cambiar un poco esta cifra de porcentaje de rebote. Aseguraros de no tener eso activo y de realmente entender cuáles son vuestras métricas normales, cuántas páginas de promedio vuestro usuario lee. Hay muchas formas de detectar si es bueno o malo. O sea, en la presentación os he dicho varios ejemplos y, por ejemplo, entender qué porcentaje del tráfico vosotros estáis recibiendo de Google. ¿Estáis recibiendo tráfico de Google Discover? Si sois una página de noticias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no publicáis lo suficientemente rápido, porque no tenéis los datos estructurados. ¿Cuánto tráfico orgánico tenéis? ¿Cuánto tráfico viene de AMP? Hay muchas formas de validar y de comprobar y de sofisticar. Hay las herramientas de Lighthouse y PageSpeed, dos herramientas que Google tiene mucho en consideración, que están en constante cambio, pero que es importante que sigamos de cerca y que podamos responder realmente a la necesidad del usuario. Muy bien, ahora No sé seguimos. si, Alejandro, ¿quieres añadir algo? Sí, Carla Melici, ¿de dónde nos escucha? Adelante. Hola, sí, desde Buenos Aires, Argentina. Adelante, Carla. ¿Cómo les va? Mi pregunta iba enfocado más que nada al tema, hola, ¿cómo andan? El tema de SEO de contenido. ¿Sirve o no sirve tener un equipo especializado de periodistas que arme contenido exclusivamente para SEO? Digo, ¿cómo llego a tal lado? ¿Sirve o no sirve enfocarnos en eso? Bueno, más que tener un equipo especializado, bueno, no sé cuál es la experiencia de Alejandro, pero es más entrenar al periodista, entrenar a la redacción sobre también cómo generar contenido. Acordaros los ejemplos que os he puesto antes de... ¿Tienen claro la tipología distinta de contenido de lo que es noticiable, de lo que es evergreen? ¿Cómo conseguir popular de más de evergreen content el tema de las entidades? O sea, al final es hacer la redacción partícipe de cómo está evolucionando el mundo y el mundo de los medios, obviamente, y de cómo también su contenido, que también piensen en clave de SEO, ¿de acuerdo? No sé cómo lo ves tú, Alejandro, si tenéis un equipo especializado en SEO, no sé, SEO de contenido, ¿eh? Sí. ¿Entiendo? ¿Te refieres? Sí, sí entiendo su pregunta porque sí no las hemos hecho aquí dentro de la organización. Y básicamente yo lo diría de esta forma. Nosotros dividimos nuestros tipos de contenido en el breaking news, que obviamente uno busca siempre tener la información que todo el mundo tiene en ese momento que sucede y busca ser el primero. Pero también tenemos una área en la que también participan las mismas partes de la redacción para crear contenido basándonos en el usuario. Y de hecho, hemos utilizado mucho eso en cuestiones con Google Trends. No sé si alguien ha conocido esa herramienta. Lo que hacemos es, por ejemplo, si ya identificamos ciertas temporalidades o ciertos temas que han estado causando ruido, por ejemplo, trending topics en Twitter, lo que hacemos es buscar qué en realidad es lo que está buscando la gente, cuáles son las tendencias en aumento y tratar de contestar la pregunta y convertir ese contenido en contenido de evergreen. Que si yo pregunto hoy cómo me pongo un saco con cuadros y una camiseta negra, hoy lo consulte y me encuentre y me pueda encontrar en cualquier mes, independientemente del año, independientemente del día. ¿Cuál es la proporción que le estamos dando en cuestión de la sala de redacción a ese tipo de contenidos? No es mucha, pero estamos tratando de hacer poquito contenido, pero muy bien hecho, ¿no? Y poder de alguna manera mostrarnos como referencia en ciertas preguntas que hace la gente en Google. Yo te diría que sí vale la pena, a lo mejor no un equipo especializado, pero a lo mejor una célula de tu propia redacción que cada cierto tiempo se tenga un objetivo de sacar cierto tipo de contenido de evergreen. Eso es lo que te podría comentar.
me gustaría añadir una cosa aquí para poneros un ejemplo también quizá más, bueno, antes he puesto el ejemplo, ¿no? de que el combo perfecto o el tráfico más saludable es tener tanto tráfico evergreen, o sea, que vaya contenido evergreen, como noticiable, ¿no? La idea es que si vosotros, por ejemplo, sois un periódico de contenido no noticiable y queréis especializaros en algo de contenido evergreen, en lugar de... Bueno, Google Trends es una muy buena opción, sí, pero otra opción que también podríais ver, más a nivel de estrategia de empresa, es, vale, ¿qué tipo de materias o qué tipo de subjects vemos que triunfan en nuestra página, ¿no? Desde una perspectiva de noticias. Y a partir de ahí, desarrollar como una especialización de ese sector. Voy a poner un ejemplo. En España tenemos un periódico generalista de noticias generalistas muy conocido que utilizó esta estrategia con el tema de la lotería. Era el periódico que cuando teníamos los días de lotería en Navidad y en las fechas señaladas, ellos recibían todo el tráfico. Entonces, lo que empezaron a hacer es que meses antes, además del contenido noticiable de los resultados, empezaron a generar contenidos sobre cómo chequear los resultados de lotería, dónde encontrar los puntos de lotería, las ciudades que siempre se han visto más beneficiadas por la lotería. O sea, comenzaron a crear contenido evergreen de una cosa noticiable que a ellos les aportaba mucho tráfico. O sea, cada medio generalista, por mucho que obviamente publiquéis noticias de todo, puede ser que tengáis un determinado tipo de noticias que en la audiencia tengan un mayor alcance. Entonces, es un poco inspeccionar un poco más allá sobre este nicho en el que sois buenos y desarrollar la estrategia de evergreen, porque es lo que comentaba antes, es contenido que tú dejas de publicar mañana y puedes seguir teniendo tráfico. O sea, es bueno tener este combo de evergreen y noticiable. Muy bien, vamos a seguir adelante. Les advierto que hay varias preguntas en el chat. Nosotros damos preferencia a las preguntas en vivo, pero eso no quiere decir que Marta y Alejandro más tarde, fuera del tiempo, podrían tener la gentileza de responder a algunas de las personas que en el chat tienen preguntas. Por ahora vamos a darle el micrófono a Felipe Servín. Adelante, Felipe, ¿de dónde nos escuchas? Hola, regresando con la segunda pregunta, nada más del lado de Alejandro Ortiz, comentaba que son uno de los periódicos con más pues enfoque a la parte de distribución social. Supongo que esa distribución social siempre estaba de la mano de Facebook y el formato que tienen en Instant Articles. Mi pregunta va en relación a cómo afecta la tecnología de Marfil a esa distribución de Instant Articles, o si encontraron alguna ventaja o desventaja de apagar Facebook Instant Articles para su distribución. ¿Qué parte de decisiones tomaron ahí en esa estrategia? Sí, de entrada te puedo comentar que no tenemos Instant Articles. Hubo ahí una serie de cuestiones por la que no lo dejamos de activar, y eso fue uno de los hallazgos más gratos para nosotros porque nuestro tráfico aumentaba. Nuestro tráfico normal de la página web aumentó una vez que quitamos los Instant Articles. Entonces, eso hizo que nuestra fuente más propensa de tráfico fuera Facebook, y la verdad, a mi parecer, desde mi perspectiva, no le veíamos ningún beneficio. Obviamente hay una monetización implícita desde los ad unit de Facebook, pero en estos momentos no lo tenemos activado. Y en la cuestión de Marfil, pues no, en este caso no afecta porque Marfil se basa en la versión web, no en una versión optimizada para Facebook. Vaya. Muy bien. Bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos. Simplemente. Adelante, ¿Hola? Marta. Adelante. Disculpa, Horacio, solamente me gustaría añadir una cosa sobre este tema de Facebook Instant Articles que me parece que es relevante. A ver, Facebook Instant Articles, al final sois el medio. Cada publicación decide si lo quiere tener activo o lo quiere desactivar.
nosotros, en lo mejor de los casos, lo que podemos hacer es una preevaluación de cómo os está yendo Facebook Instant Articles y aconsejaros si creemos que podéis generar el mismo alcance y mayor monetización fuera o no. De la misma forma que en el casi 100% de los casos siempre recomendamos activar AMP, con Facebook Instant Articles vemos el tema de que a nivel de monetización limita mucho, bueno, es más limitante, básicamente solo puedes monetizar con Facebook Audience Network. Y el tema del alcance, igual que pues, con Google o con AMP o con SEO, si sigues las reglas que hemos estado comentando, pues tendrías que ver un reward, ¿no? Una especie de premio. En Facebook siempre nos parece que es como un poco más gris, ¿no? El entender si hago las cosas así, realmente recibiré un incremento de tráfico. Entonces, primer punto, totalmente el medio es quien decide si quiere seguir con Facebook Instant Articles o no. Dos, se pueden hacer test, se puede ver, porque sí que es verdad que hay publishers que les puede dar un buen resultado y otros no. Y como bien ha dicho Alejandro, si en el caso que vosotros decidáis seguir con Facebook Instant Articles activo, no tenemos ningún problema en marfilizar el resto del tráfico. Muy bien, ahora vamos a ver si lo conectamos con Marco Carrasco. Marco, ¿en dónde te encuentras? Marco. Hola, ¿qué tal? Estoy en Guayaquil, Ecuador. Adelante, Marco. Quisiera consultar cómo tener los datos estructurados. Quisiera que me den un ejemplo de eso, por favor. La pregunta es para... Si quieres, datos estructurados, cuando dices ejemplo, te refieres... Perdona. No, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo de que... Marco, ¿decías? Utilizamos nosotros. Marco, adelante. ¿Qué ejemplo sigue, das de lo que preguntas? Sí, era cuando hablaban de las estrategias para lograr un buen SEO, ¿no? Ustedes mencionaban que también es importante tener los datos estructurados. Entonces, esa es la parte que no me quedó un poco clara y quisiera clarificarlo con ejemplos. Ok, yo lo que te invitaría, Marco, es primero a identificar qué datos estructurados pudieras utilizar dada la naturaleza de tu medio. Es decir, publican recetas, pudieras utilizar el dato estructurado de recetas. Publicas eventos, el dato estructurado de eventos. Publicas reviews de algún libro o alguna película, utilizas ese dato estructurado. Hay muchísimos datos estructurados que yo les recomiendo ver, incluso ir a la página de datos estructurados y verificar en la lista cuáles son los que pueden utilizar en tu medio y cuáles pudieran servirte. Yo te puedo decir que desde el lado de ABC Noticias tenemos el dato estructurado de organización, que es bien importante, donde tú le dices a Google, este es mi nombre de organización, este es mis datos principales, estas son mis redes sociales, para que cuando dé el resultado de tu URL, ligue tus redes sociales, ligue a lo mejor tu referencia de Wikipedia y ya genera un cuadrito donde da toda tu información. Hay otros tipos de datos estructurados como el de artículo, que es bien importante en cuestiones de noticias, que es el que hace que resulte tu noticia destacada a la hora de buscar alguna palabra. En ese caso, también hay unos más complejos. Por ejemplo, hay uno para poder taguear una noticia que está desmintiendo un fake news, que se llama fact check. Ese también lo estamos empezando a utilizar nosotros, y lo que hace Google es etiquetar el medio, la noticia que hace que se desmienta cierto rumor, por ejemplo, en redes sociales. Hace días aquí en México apareció una fake news de un meteorito, y lo que hicimos nosotros es sacar una nota desmintiendo esa fake news y poniendo el dato estructurado que indica que nosotros estamos verificando como medio esa noticia. No sé si más o menos te di una guía. Vamos a pasar a la última pregunta que tenemos. Sí. Tenemos dos preguntas más. A ver, tenemos a Adolfo Fernández. Espera, bueno, solo me gustaría añadir un tema. Adelante, Marta. Horacio. No, Sí, solo sobre lo que ha dicho Marco, sobre el tema de datos estructurados,
que lo que podemos también hacer nosotros es analizar cómo tienen su configuración actual y si hay errores, corregirlos y ayudarles. O sea, uno de los beneficios también de hacer el partnership con nosotros es que podemos ayudarlos a mejorar los datos estructurados, ya que son tan importantes. Solo eso. Y que si queréis hacer el análisis, lo mismo, ¿no? Que me mandéis el email y lo hacemos sin problema. Bien. Adolfo. Hola Marta, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Alejandro. Hola. Un placer, yo les saludo desde Paraguay. Yo soy el director de la web paraguayte.com. Es una web generalista en donde también publicamos noticias, algo de contenido evergreen y demás cosillas, ¿no? Todo relacionado a Paraguay. Les cuento, cuando hablaste del tema de... ¿Me escucháis bien, no? Sí. Bueno, les cuento un poquito. Cuando hablaste del tema de que si hay un cambio de algoritmo en Facebook, nos quedamos sin tráfico, eso me pasó a mí. Yo tengo en total, en todas mis redes, tendré más de casi 2 millones de seguidores y de la noche a la mañana me quedé sin tráfico. Y bueno, eso hizo que me tenga que yo mudar, a empezar a aprender más de SEO, empezar a hacer web de nichos que no tiene nada que ver con esto. Y bien, yo estoy queriendo volver al tema de las noticias porque es algo que lo dejé un poco abandonado, lo tengo ahí, pero lo tengo. Y mi pregunta es lo siguiente, para el tema de datos estructurados, ¿qué plugin me recomendáis? ¿Tener algún plugin o algo con el que pueda yo, o tengo que hacer una solicitud para aparecer en Google News? Porque yo en mi web, por ejemplo, no aparece en Google News. Ok, hay dos cuestiones ahí. Tú puedes poner los datos estructurados de manera manual. De hecho, Google tiene una herramienta en la que tú pones tu URL y te dice si tienes alguno, si está bien implementado o si tiene algún error. Y si no lo tienes, te va a decir pues que no tiene, ¿no? Entonces que tendrías que agregarlos de manera automática. Y en la cuestión de Google News, yo lo que te recomiendo es que des de alta tu publicación en Google News. Hay un sitio que se llama literal Google for Publisher, donde tú das de alta tu sitio, das de alta las secciones que tiene tu sitio, envías tu URL y Google se encarga ya de ponerlo en su app de Google News nueva. Y si tu sitio ya está optimizado con AMP, con toda la tecnología que nos acaba de mencionar Marta, lo aceptan mucho más rápido y lo suben bastante rápido. Yo en verdad hace 2 años quise implementar Google AMP. Tuve problemas con un plugin y empecé a hablar en los foros de SEO por ahí y me dijeron, no, Google dijo que lo iban a quitar. Tampoco es que yo me puse a verificar y lo abandoné completamente y ahora escucho a Marta y me aprieto de la cabeza. Oye, discúlpame, ¿qué CMS utilizas? ¿Cómo? ¿Qué Content Manager utilizas? WordPress. Ah, ok. Sí, pues es que ahí pues WordPress es bien complicado de alguna forma optimizarlo, pero creo que esto abre un tema que creo que Marta te puede ayudar. ¿Verdad, Marta? Sí, es lo que iba a comentar ahora, que sí. Bueno, nosotros estamos haciendo Sí, básicamente hemos desarrollado un plugin de WordPress que permite acelerar muchísimo más el proceso de desarrollo y podemos desarrollar una página móvil en menos de un mes. ¿De acuerdo? Entonces, si te interesa, es un programa beta que estamos desarrollando en Marfil justamente para abrir un poco más la plataforma a largo plazo. Ahora está en beta el programa y estamos intentando ver cómo abrir la plataforma y empezará justamente para usuarios que utilizan WordPress como CMS, ¿de acuerdo? Y respondiendo a tu pregunta sobre lo de Google News, hace poco, antes necesitaba registrarte, ahora ya es automático, ya no hace falta este registro. Y otra cosa, comentar que para que el contenido también esté en Google News o en Google Discover, es muy importante el freshness, ¿no? El cuánto de nuevo es este contenido. O sea, un contenido que lleva más de 24, 48 horas en el aire, a ver, puede ser que aparezca obviamente en Discovery o en News, pero no es tan probable, ¿de acuerdo? O sea, la inmediatez de cuando se publica algo tiene mucho que ver tanto en Google News como en Google Discover. Y sobre el tema de datos estructurados, repito que nosotros podemos hacer como un análisis de cómo lo tenéis ahora y gracias a nuestra CDN
cuando activamos la CDN automáticamente podemos llegar a corregir todos los datos estructurados si es que los tenéis mal o si es que no tenéis, ¿de acuerdo? Esto es algo que ofrecemos. Y sobre plugins de SEO, bueno, no tengo ningún tipo de problema en decir, por ejemplo, que el que vemos que muchos publishers utilizan, por ejemplo, es Yoast, por ejemplo, si os sirve, ¿de acuerdo? Pero bueno. ¿Sí? ¿Perdona? Vamos No a sé seguir si con la decías algo. última. Sí, mira, vamos a seguir con la última pregunta. Tenemos dos preguntas. Vale. Tenemos a Homero Hinojosa y a Irma Rodríguez. Vale. Vamos a empezar con Irma. Adelante, Irma, y terminaremos con la pregunta de Homero. Irma, ¿puedes hablar? Buenas tardes. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Irma Rodríguez del diario Digital en Segundos de Panamá. Básicamente, mi interés es profundizar en el tema de AMP. Escuché a Marta que ya hace un año dio un webinar sobre este tema, pero estoy interesada en conocer un poco más de esto y quería un poco de guía para saber dónde puedo obtener más información. Gracias. Sí, pues lo que te diría es, si puedes escribirme un email simplemente pidiendo esto, lo que podemos hacer es te puedo mandar el webinar que hice sobre AMP y obviamente agendar una llamada para solventar dudas que podáis tener o cosas más específicas respecto a vuestro medio, sin problema. Toma mi email, que es el que aparece en la presentación, marta.rocamora@marfil.com, y te mandaré toda la información y podemos agendar una llamada ya más específica sobre el tema de AMP. Listo, muchísimas gracias. Muy bien, y terminamos ya para descansar un poco con el colega Homero Hinojosa, que está también acá. Adelante, Homero. ¿Qué tal? Saludos desde Monterrey. Marta, Alejandro, muy claro. Creo que nos abre un panorama muy interesante. Muchas cosas que tenemos que hacer dentro de la sala de redacción. Yo quisiera reiterar dos cosas importantes que tanto Marta como Alejandro dijeron. La primera es involucren a los periodistas. Yo soy asesor del ABC, he tenido oportunidad de trabajar con los muchachos, incluso ahí muy cercano con Alex. Y hemos encontrado eso, que es muy importante que ellos entiendan bien el proceso de cambio para poder aplicar todo esto. Y la segunda, que los periodistas entiendan muy bien las diferencias de contenido. Creo que aquí ambos nos hicieron muy claro de que por un lado hay que trabajar mucho contenido evergreen paralelo a la noticia breaking news, es decir, cómo podemos aportar más valor con contenido nuestro y darles ángulos locales. Y segundo, de montarnos a los trending topics. Creo que es una parte importante del periodista, que a veces nos cuesta. Es importante seguir las redes sociales, particularmente en Twitter, de lo que se está hablando allá afuera, de lo que se está conversando. Solamente eso como para puntualizar y cerrar, ¿verdad? Esta parte aquí de la excelente presentación. Muchos saludos, Marta y Alejandro. Saludos, Homero. Muchas gracias, Homero. Muy bien, como les simplemente dije, me gustaría añadir que voy a responder a tu... Si Horacio me puedes pasar las preguntas, me gustaría responder las que no nos ha dado tiempo vía email, que no quiero que nadie se quede sin respuesta. Tenemos preguntas de Kevin Guardado, José Jair Díez, Marco Carrasco, Yusleni Ferrer, Isabel, muchas preguntas que las van a poder responder posteriormente. No me queda más que agradecerles a ustedes dos el esfuerzo y el magnífico trabajo que han hecho. Hemos tenido un webinar muy interesante con más de 130 participantes. Ya nos pasamos casi hora y media, vamos a hacer solo una hora, pero verdaderamente ha generado interés y para eso es este servicio del Centro Digital de la CIP para conectar a los proveedores de servicios, a los conocedores de los servicios con la gente que los necesita. Les dejo a Marta y a Alejandro para que despidan la transmisión y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Horacio, por una vez más organizar el webinar y por la gran acogida que ha tenido entre los asistentes. Y lo dicho, quien esté interesada en profundizar un poco más sobre el tema, que me escriba un email a mí y a Alejandro o a cualquiera de los dos y obviamente, y si alguien pasa por Bogotá o Colombia, que nos lo haga saber y le recibiremos en las oficinas de Marfil también aquí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por participar.
Muy bien, muchas gracias también yo de mi parte. Igual cualquier pregunta, nosotros encantados de compartir el conocimiento. Creo que es la única forma en la que podamos seguir mejorando todos. Y igual, si tienen alguna visita por acá por Monterrey, podemos dar un recorrido en ABC Noticias. Gracias. Muy bien, saludos a todos. Bye. Chao. Bye. Es correcto. Vamos, no, a él no vamos a invitar, si puede venir, no se paga porque él trabaja. O el Banfield que le paga.